Estoy grabando, perfecto. Me demoré porque fui a buscar unas herramientas que les dije. Entonces ahí me ven en pantalla completa a mí. ¿Sí? Bueno, creo que sí. Acá les traje una amoladora, la amoladora de mano, la clásica amoladora de mano, chiquita, pero fíjense el enchufe, a ver, ven que tiene dos patas. ¿La ven ahí? Ahora que tengo, me parece. Ahí se ve. No, le falta la tercera pata. ¿Ven? ¿Por qué? Porque esta amoladora, esta es una Black & Decker, como yo les decía, tiene todo esto de goma, la parte negra es de goma, esta parte naranja o roja es todo de plástico, inclusive el botón de accionamiento es de plástico, y toda la parte donde nosotros lo tomamos y la manipulamos es todo de goma y de plástico. La parte metálica es la parte de protección del disco, pero nosotros obviamente esta parte no la tenemos que tocar, ¿sí? Por este motivo es que van a ver ustedes herramientas, sobre todo no, van a ver herramientas manuales que traen dos tomacorrientes. Perdón, un tomacorriente con dos patas, ¿sí? Acá les traje, ya que estaba, otra herramienta que es una sierra circular, que también tiene el enchufe con dos patas, porque toda la parte donde se manipula y se agarra es de plástico, inclusive el botón de accionamiento. ¿Está? Ya que está, se las muestro. Me adelantaría con el tema que viene, que es protecciones mecánicas, o riesgos mecánicos, mejor dicho. Acá van a ver la sierra, está desenchufada, por ende voy a tocar la sierra, no va a pasar nada porque está desenchufada. Esta sierra obviamente circula a muy alta velocidad y corta, por lo general, madera con esta sierra. Acá tiene esta protección, a ver si la tengo que agarrar bien. Ahí. Esta protección, ¿ven? Que a medida, cuando va pasando la madera acá, la va agarrando y la va separando para poder realizar el corte. Y a su vez esto protege ante, si yo la estoy tocando o o sea, sin querer, obviamente, ¿no? Pero cuando yo voy cortando, la madera, supóngase que mi mano es la madera, la va separando automáticamente. ¿Sí? Esta es una protección que todas las sierras circulares la deberían tener. ¿Se ve ahí? Sí, se ve, profe. Bueno, esto es para la semana que viene, para la semana que viene no, para después de las vacaciones, para el tema que viene, quiero decir. Pero bueno, ya que la traje, se las mostré. ¿Sí? Bueno, esto del tomacorriente, recuerden que son para estas herramientas que tienen doble aislación, que ya vienen de fábrica, vienen así. Pero no significa que una hormigonera o una máquina de gran porte, como les nombré anteriormente, tienen que traer sí o sí la protección de puesta a tierra. Bueno, ahora sí, me saco esto, volvemos como antes. ¿Cómo está? Galería, ahí está. Vamos a compartir pantalla, donde estábamos. Y seguimos. Avísenme cuando ya lo vean. Ahí, profe. Bien. Recuerdo, bueno, creo que se cortó cuando estaba explicándole lo de 9 a 15 mA, ¿no? Le estaba haciendo el gráfico de que si yo agarro el celular con la mano, con la palma de la mano, suponiendo que el celular
está energizado, me agarra corriente y mis músculos se contraen, agarrándolo más aún el teléfono o el conductor o la parte que esté energizada. Entonces, en vez de hacerme la patada, la clásica patada, y sacarme de la parte eléctrica, lo que hago, al contraer los músculos, lo agarro más fuerte. Y no lo suelto más, encima está energizado, me quedo pegado. La clásica, quedarse pegado. ¿Se entiende? Ahora, ¿entendieron por qué cuando van a tantear si tiene corriente lo hacen con la mano así y no así? ¿Sí? Bueno, hasta acá, de 9 a 15, es la clásica patada. Ahora, de 16 a 50 miliamperes, fíjense, paralización muscular, tétano, fuertes contracciones y dificultad para respirar. Fíjense que estamos hablando de 15 a 50 miliamperes. No es mucho, no es tanta corriente. De 51 a 100 miliamperes puede causar fibrilación ventricular. Fibrilación ventricular significa una arritmia. Nuestro corazón lleva un ritmo cardíaco, como ya saben, 60, 80, 90 palpitaciones por minuto. Iba a decir revoluciones por minuto. Medio tuerca era el corazón. Les decía, tiene un ritmo cardíaco. Entonces, cuando el corazón empieza tiene esta fibrilación ventricular, significa que se queda sin el pulso y empieza como a fibrilar, así se dice, que no es ni un pulso ni nada, es como que empiezas a vibrar, pero sin hacer el pulso. ¿Está? Por ende, no bombea sangre, porque se queda haciendo así. ¿Está? Eso, si se mantiene en el tiempo, genera un paro cardíaco. ¿Está? De 100 a 200, ¿qué pasó? ¿Se salió, chicos? Hola, hola. No, profe, No, ya lo estoy lo viendo. escuchaba. No, Estoy viendo. se me salió la pantalla, pensé que se había colgado. Bueno, de 100 a 200, fatal, siempre con fibrilación ventricular. O sea que ya de 100 a 200 miliamperes se puede producir la muerte. Y 200 a más, obviamente, fuertes contracciones que oprimen al corazón y ya evitando la fibrilación, quemaduras, etcétera, etcétera. Ya pasa bloqueo nervioso, dice, o sea que puede llegar a quemar parte porque la corriente, como les dije, pasa a través del tronco, pero ya puede quemar ciertos nervios y demás. ¿Está? Bueno, ahora les voy a desarrollar los efectos que generan, esto que hablamos acá, vamos a ir desarrollando uno por uno. El umbral de percepción que habíamos visto en la baja corriente, de 0 a 1, fíjense, se refiere a la corriente de contacto que puede soportar una persona. Hasta acá no te va a pasar nada, inclusive de 0 a 1 y 1 a 8 también. 9 a 15, recuerden que es la clásica patada, pero dependiendo de cómo sea la patada, si es así o así, te puede generar una contracción y quedar pegado y no poder soltarlo. ¿Está? Mientras sea de 0 a 1, 0 a 10, es un cosquilleo, ¿sí? No le hace nada a la persona. La tetanización muscular, fíjense, es la contracción involuntaria de los músculos provocando que el individuo quede ácido al momento que lo electrocuta o salga violentamente despedido por acción de la contracción muscular. Esto, lo que en la jerga eléctrica se denomina quedarse pegado o recibir la patada. El quedarse pegado o recibir la patada va a depender de cómo esté el músculo con relación a la parte que está energizada. Si está a favor del músculo, va a quedar pegado. Si está en contra del músculo, va automáticamente, por la contracción del músculo, va a recibir las patadas y te alejas del conductor. ¿Está? Esto sería lo que es la tetanización muscular. Asfixia por paro respiratorio. La contracción de los músculos responsables de los movimientos respiratorios producida por la tetanización, contracción de músculos, ¿vieron lo que les dije recién?
provoca la paralización respiratoria y finalmente la asfixia. Esto lo que puede pasar es que al pasar la corriente, recuerden que atraviesa el tronco, puede atravesar los músculos de la parte respiratoria y produce esa tetanización muscular. Entonces se paraliza la respiración y si no actuamos a tiempo puede producir la asfixia. ¿Está? Después viene lo que es la fibrilación ventricular. Cuando el corazón es atravesado por una corriente eléctrica se determina que de determinada magnitud, va a depender de lo que hablamos recién, cuál la cantidad de corriente que atraviesa, le va a hacer más lesión o menos lesión al corazón. ¿Tá? Entonces, el movimiento de este se hace arrítmico y desordenado, dando el origen a la paralización de la circulación sanguínea. Si el corazón queda, como dice, en forma arrítmica, fibrilizando, no hace el pulso natural del corazón. En vez de hacer el pulso, el bombeo, por el pulso, el bombeo del corazón, queda fibrilizando, así queda con una arritmia, se llama. Entonces, no, ese movimiento arrítmico no genera el bombeo y por ende la circulación sanguínea por todo el cuerpo. No es un paro cardíaco, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque la corriente eléctrica no llegó a ser suficiente para generar un paro cardíaco, pero puede generar la muerte. Y por último, bueno, obviamente el paro cardíaco, el corazón deja de funcionar debido a la contracción de los músculos del tórax. Es tan grande la corriente que lo atravesó que le produjo una contracción a los músculos del corazón y se paró. ¿Está? Va a depender de la cantidad de corriente, por eso yo les dije que separemos la corriente con el voltaje. La corriente en amperes. Entonces, va a depender de la cantidad de corriente que lo atraviesa para ver los daños que le causó al corazón. Si la corriente fue muy grande, hasta puede llegar a quemar músculos, entonces ya directamente, por más que le hagas RCP y masajes cardíacos y lo que corresponda, no va a tener vuelta atrás. ¿Está? Si recibió un choque eléctrico dentro de los valores, a ver, volvamos atrás. Tan atrás, no, hacia acá. Dentro de estos valores, entre 50 y 200 miliamperes, por ahí con o sea, con una RCP a tiempo se puede volver en sí la persona. Pero ya cuando las corrientes son muy altas, lamentablemente ya no. ¿Sí? Bueno, esas son todos los efectos, hasta acá, son todos los efectos que puede generar el paso de la corriente por el cuerpo humano. Esperen que tengo que admitir a alguien más. Ahí estamos. Avísenme si hay alguien en espera, porque yo, como estoy a dos pantallas, no los veo a todos. Bueno, hasta acá son los efectos, como les decía. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto a todos los efectos que genera la corriente? No, profe, por ahora no. Bien. Bueno, el próximo tema que viene, siguiendo con el tema de la electricidad, pero algo fundamental que tienen que ustedes saber, son lo que se llama en la jerga de la seguridad e higiene, con relación a la electricidad, las 5 reglas de oro. ¿Está? Esto lo van a ver el que alguna vez trabaje como técnico o profesional de seguridad e higiene el día de mañana y les toque trabajar con el riesgo eléctrico y tengan que hacer alguna parada de emergencia o de mantenimiento de la parte eléctrica, ya sea de una instalación o de una maquinaria, siempre previamente a la reparación o al mantenimiento preventivo se tiene que actuar y seguir las 5 reglas de oro. ¿Está? Estas 5 reglas de oro siempre hay que hacerlas antes de iniciar la tarea. De la tarea que le acabo de decir, mantenimiento, reparación, lo que sea. ¿Está?
Esto, imagínense, como ustedes mismos, los operarios de Copa Electric que tienen que reparar un cable de la vía pública o un poste que se cayó, X motivo, ¿está? Entonces, para trabajar en forma segura, previamente a hacer algo, tienen que seguir estas 5 reglas de oro, ¿está? Vamos a ir enumerándolas. 1, señalizar la zona de trabajo. Entonces, toda la zona donde uno va a trabajar se tiene que delimitar y señalizar. Se puede señalizar con todas estas cartelerías, cintas, todo lo que pueda señalizarse y utilizarse como medio de señalización y de precaución, es válido, ¿tá? Proteger enfrente de los elementos próximos con tensión y establecer una señalización de seguridad para delimitar toda la zona de trabajo. Esta zona puede ser de 100 metros, 50, 10, lo que sea necesario. Si tienen que señalizar 500 metros, se les señalizan 500 metros. ¿Está? Ese es el primer paso de las 5 reglas de oro, señalizar. El segundo paso, cortar efectivamente la energía eléctrica de la instalación a intervenir. Esto obviamente se cae de maduro. Si nosotros tenemos que cambiar una teclita de nuestra casa, supóngase una teclita que está metida en la pared, en el enchufe, la tenemos que cambiar porque se rompió, ¿qué es lo que primero voy a hacer yo? A ver, mientras tomo algo, alguien que se le ocurre. Cortar la energía. Bajar la térmica. Claro, la que tenemos en nuestra instalación. Yo no voy a andar tocando el cablecito si sé que no tiene que tiene corriente. Entonces voy hasta el tablerito que tengo en mi casa, bajo la térmica y bajo el disyuntor. ¿Tá? Entonces ahí me aseguro que la teclita la puedo sacar tranquilo que no me va a agarrar corriente. ¿Tá? Bueno, corte efectivo de todas las fuentes de tensión. La parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas las fuentes de alimentación. Acá nosotros estamos seguros porque sabemos que nuestra casa tiene un tablerito, un disyuntor y nada más. Pero imagínense en una fábrica que hay que saber dónde están esas térmicas, esos cortes, esos seccionadores de energía para justamente cortar la energía. Por ahí tenemos que llamar, o sea, si es necesario, de hecho se llama obviamente al electricista o al jefe del sector o quien corresponda para que estar seguros de que se cortó la energía de ese sector. Ya les digo, una cosa es un galponcito, un tallercito, y otra cosa es una fábrica donde tenemos 250.000 térmicas y seccionadores y demás. Y tableros, 50 tableros eléctricos o 100 tableros eléctricos en toda la fábrica. ¿Tá? Entonces hay que cerciorarse de cortar bien y cuál térmica y disyuntor y lo que corresponde. Bueno, el paso número 3, bloqueo o enclavamiento de los aparatos de corte. ¿Vieron que yo les mostré, el que estuvo presente cuando les mostré cada uno de los elementos de protección personal? Las máscaras de faciales, todo lo que les mostré. En un momento yo les mostré una tarjetita. El que estuvo presente se va a acordar. Y si no, están las clases en la plataforma, los links, lo van y lo miran. Esas tarjetas que yo les mostré son estas que estoy señalando. Tarjeta de seguridad o bloqueo. Máquina fuera de servicio. ¿Qué se hace? Se pone en el tablero y vieron que yo les mostré una chapita con 6 agujeritos donde ponían los candaditos. Bueno, se pone esta tarjetita con el candadito personal de cada trabajador. Ahí ven el candado, ven ahí. Acá. Cada persona tiene un candado con su llave. Entonces, yo voy a trabajar en esa máquina, pum, candado, mi candado, el de Leopoldo Morales, pum, lo clavo ahí. Y lo pongo en la puerta del tablero. Entonces, si querés prenderla, vení a buscarme, que yo te doy la llave, y ahí recién va a poder poner en marcha la máquina.
¿tá? Esto es el bloqueo o enclavamiento de aparatos de corte. Lo que se hace, un bloqueo de máquinas, ¿m? Para evitar que venga un tercero y me la conecte cuando yo estoy trabajando. ¿Sí? Para prevenir cualquier posible realimentación de la energía, se debe enclavar, bloquear los aparatos de corte. Se utilizan la tarjeta de seguridad y candados de bloqueo. ¿Se entiende? ¿Alguien no entiende? Profe, ¿este es el único método que se usa? No, pueden haber varios. Pueden haber varios, inclusive hay otros métodos, porque, por ejemplo, los bloqueos en algunas empresas la hace solamente electricista. Entonces, si el que hace el bloqueo o el corte del tablero eléctrico lo hace solamente el electricista, no los trabajadores. ¿Está? Entonces, el bloqueo, el candado lo tiene solamente el electricista. Y hay otros métodos más, pero bueno, lo importante es que el procedimiento de bloqueo se realice. ¿Está? Esto que le estoy explicando es uno de los más clásicos, más comunes. Bien. El cuarto paso de las 5 reglas de oro, comprobar la ausencia de tensión con el equipo de prueba adecuado. ¿Qué es esto? A ver, en mi casa sería el clásico, voy con el buscapolo y testeo, una vez que corté la corriente, a ver si tengo tensión en los enchufes o en los cables donde yo tengo que trabajar. O un tester, un buscapolo, una pinza amperométrica, lo que tengan a mano, se testea, ven cómo hace acá el hombre, está ya acá, tiene enclavado, o sea, hecho ya el enclavamiento. Paso 3, ven acá. Y acá lo que está haciendo es con un tester midiendo si está energizado. ¿Se entiende? Entonces, la ausencia de tensión deberá verificarse en todos los elementos activos de la instalación eléctrica, lo más cerca posible de la zona de trabajo. Es decir, si yo tengo que trabajar acá, fíjense que el hombre está testeando acá, no a 100 metros acá. ¿Se entiende? Lo más cerca posible, siempre. Siempre, siempre, lo más cerca posible. Y por último, el último punto de las 5 reglas de oro es la puesta a tierra y cortocircuito del equipo de instalación. Esto suena como cortocircuito. ¿Qué tengo que poner todo en corto? Bueno, sí y no. O sea, ¿por qué? Porque no tenemos, ya hicimos todo el testeo, los 4 pasos anteriores. Teóricamente, si lo hicimos bien, no debería haber nada de electricidad, nada de corriente, nada de ninguna fase, nada. Entonces, lo que se hace, nos recontraaseguramos de qué forma, poniendo todo en cortocircuito con la puesta a tierra. Entonces, ¿qué se hace? Fíjense, esto que ven acá, esta flechita gris, no sé si lo alcanzan a ver, ¿qué hace? Esta es una fase, esta es otra fase, esta otra fase, se conecta todo, tic, tic, se pone todo en cortocircuito y todo a tierra, a la jabalina. ¿Está? Se conecta todo. Se hace un cortocircuito general y se va todo a tierra. Entonces, ¿qué nos aseguramos? Que ante una eventualidad X, no sé, de esos milagros que pasan en la vida, alguna de estos cables o la parte metálica de la máquina entre en contacto con energía eléctrica, bueno, tú directamente se vaya a tierra por la jabalina, que está enterrada en la tierra justamente. Entonces, de esa forma nos resguardamos nosotros que estamos trabajando acá, en la proximidad del aparato que le estamos haciendo mantenimiento. ¿Sí? Corroborar la puesta a tierra y el cortocircuito de todas aquellas posibles fuentes de tensión. Estas son las famosas 5 reglas de oro que van a ver siempre que tengan que hacer algún trabajo con energía eléctrica o mantenimiento o lo que corresponda. ¿Sí? Las repasamos rápidamente, los títulos nada más. Señalizar la zona de trabajo, cortar efectivamente la energía de la instalación eléctrica a intervenir, bloqueo o enclavamiento de los aparatos de corte, comprobar la ausencia de tensión con el equipo de prueba adecuado,
Y por último, puesta a tierra y cortocircuito del equipo de instalación. Ahora acá viene un pequeño videito de 3 minutos, que como siempre, al ser corto, yo se los pongo. Los que son largos lo miren ustedes, pero justamente está bueno porque es un pequeño repasito de estas 5 reglas de oro. A ver, ahí lo tengo. Por ahí en el video les queda un poco más claro inclusive de lo que yo les vengo explicando. Así que, a ver, voy a compartir. Esperen que todavía no lo compartí. Díganme cuando lo vean. Ahí se ve, pero. ¿Sí? Bueno, ahí lo largo. Bienvenidos. Las reglas de oro son los 5 pasos necesarios para desenergizar en forma correcta una instalación eléctrica. Todos son importantes y deberemos seguir este orden para trabajar correctamente, evitando así situaciones de riesgo. Veamos. Corte efectivo de todas las fuentes de tensión. Para anular todas las fuentes de tensión que puedan alimentar la instalación en la que se operará, deberemos efectuar la apertura de los circuitos de cada uno de los conductores, con interruptores y seccionadores a ambos lados del mismo, que aseguran el cierre efectivo, como así también el del alumbrado público si lo hubiera. Regla número 2. Bloqueo y traba de los aparatos de corte. El paso siguiente es bloquear y trabar los aparatos de corte en posición de apertura o cierre según el tipo de trabajo. Es importante que para finalizar este paso señalicemos el lugar con un cartel de prohibición de maniobras. Llegamos a la regla número 3, comprobación de ausencia de tensión. Para comprobar la ausencia de tensión, contaremos con un dispositivo que mide los distintos niveles de tensión y a su vez la ausencia de esta. Lo colocaremos en un punto lo más cercano posible al de corte y en cada uno de los conductores. Seguimos avanzando y llegamos a la regla número 4, puesta a tierra y en cortocircuito. Una vez efectuada la descarga de la instalación, colocaremos la puesta a tierra y en cortocircuito lo más cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno de los conductores sin tensión, incluyendo el metro y el de alumbrado público si existiera. Solo falta la regla número 5, señalizar la zona de trabajo. Para señalizar la zona de forma adecuada, deberemos contar con carteles de prohibición y peligro. Señalizar la zona donde trabajaremos. El objetivo es evitar errores en su identificación y no penetrar en zonas colindantes con tensión. Una vez que cumplimos correctamente con las 5 reglas de oro, podemos empezar a trabajar. Al finalizar el trabajo deberemos retirar la señalización de prohibición o peligro, retirar la puesta a tierra y en cortocircuito y realizar la reflexión, restituyendo la energía. Siguiendo paso a paso las 5 reglas de oro, podremos trabajar con seguridad y sin riesgo para nuestra vida y la de nuestros compañeros. Recuerden estas 5 reglas y a trabajar seguros. Bien. Bueno, ahí la señalización lo puso al final, pero bueno, no importa. Al principio o al final, mientras está todo. Ahora que me saqué la cámara. Ahora sí. Está bien. Bueno, volvemos al PowerPoint. A ver dónde está el PowerPoint. ¿Dónde habíamos dejado? Ahí estamos. Ahí está. Bueno, como les dije, ahora vamos a ver un poco lo que es contacto directo e indirecto, que eso lo van a ver en el decreto 351, que va a hablar de contacto directo e indirecto. Entonces, vamos a diferenciar para que ustedes sepan cuál es uno y cuál es otro. El contacto directo
como la palabra dice, estamos tocando directamente la fase o la zona energizada con nuestro cuerpo, ¿sí? En este caso, como ven la foto acá, con la mano. Entonces la energía pasa por el brazo, atraviesa todo el tronco y se reparte por los pies. ¿Está? Y el contacto indirecto, lo que estamos haciendo, no estamos tocando directamente el cable, sino que estamos tocando la carcasa metálica de la máquina que está energizada, ¿sí? Obviamente la máquina tiene una falla, porque si no, no debería estar energizada la parte metálica de la máquina. Pero por eso justamente al tener una falla es un contacto indirecto, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, ahora ya estamos terminando. Vamos a ver diferentes lesiones por contacto directo. Ahí vemos un pie, un brazo. Obviamente acá estamos viendo y hablando de corrientes muy elevadas. Acá fíjense, si el que es impresionable no lo mire obviamente, o mire por otro lado. Tenemos, fíjense las extremidades, quemadas casi completamente, lengua, y bueno, y demás. Bueno, era eso eran unas imágenes como para que vean lo que hace la energía eléctrica, que por ahí nosotros no tomamos conciencia porque como estamos siempre en contacto con ella, no tomamos noción de los daños que puede llegar a causar. Bien, cuando nosotros vamos a una obra y le vamos a exigir o vamos a ver en la obra que tengan ciertos recaudos y que cuenten con una buena instalación y un buen tablero eléctrico. Bueno, cuando hablamos de esto, tenemos que hablar de tableros de este tipo. Estos tableros están diseñados de tal forma que puedan estar a la intemperie, es decir, con lluvia, polvo y demás. Por eso ustedes ven que es un tablero totalmente estanco. Acá tiene una tapita que está levantada en este momento, que por lo general, lamentablemente, como son de plástico, a las 2 semanas vuelan y quedan solamente esta térmica y el disyuntor a la vista. Esta tapa justamente tiene la función de proteger con las inclemencias del tiempo la parte de humedad, agua y polvillo. ¿Por qué? Porque si estas térmicas, y este es un disyuntor, ¿ven? Y estas dos térmicas, ven acá, está a la intemperie y no tiene esta tapa, si llueve le entra el agua y con el polvillo y todo lo que genera el estar a la intemperie, estas llavecitas no son estancas, o sea, el agua le va a pasar, el polvillo le va a pasar, por ende, con el tiempo se van a empezar a deteriorar y no van a actuar como cuando tengan que actuar realmente, ¿sí? O sea, la térmica va a tener que actuar cuando haya un corto y si, imagínense que esto se llene de polvo, polvillo, no sé si alguna vez fuera a una fábrica donde hay mucha polución de cemento, polvillo, llega un momento que hasta se genera una costra hasta en las barandas, o en toda la superficie donde está ese polvillo, con la humedad y demás, se genera toda una costra que como que se solidifica. Y entonces, aunque ustedes no lo crean, esto se puede llegar a generar, si no tuviese toda esta protección que estoy hablando, una costra, se solidifica y internamente la térmica o el disyuntor quiere actuar, pero como está todo con una costra de cemento o de polvillo, lo que sea, no actúa. Entonces, al estar a la intemperie, puede hacer que tenga el disyuntor, la térmica, todo en condiciones bárbaras, normales, pero no actúa porque no está todo solidificado, cementado, en desastre. Bien, entonces tiene que tener, como les dije, eso, tiene un disyuntor diferencial de 30 mA,
Fíjense, ahora estamos hablando y ahora ponemos el detalle en la cantidad de miliamperes, 30 miliamperes. Yo les voy a volver atrás para que vean el cuadro. Porque si no lo hago, no se van a dar cuenta. 30 miliamperes. ¿Dónde estaríamos parados? Acá. Fíjense justamente antes de una fibrilación ventricular. Si yo tengo un disyuntor de 70, 80, 100 miliamperes, lo que va a hacer de disyuntor va a ser el corazón mío. Y después, si quiere, que actúe el disyuntor. No. Entonces, tiene que actuar el disyuntor primero. ¿Está? 30 miliamperes, estaríamos acá, estaríamos dentro de la patada o quedarse pegado. ¿Vieron la tetanización muscular? Lo que habíamos hablado. Bueno, acá estaríamos. Ahora sí, volvemos. Volví justamente para mostrarle eso. Esto ya lo hemos visto. Puesta a tierra, siempre la puesta a tierra tiene que tener todos los tableros. Toma corriente protegido, acá fíjense que estos tomas, estos son tableros de obra, no son los tableros que tenemos en nuestras casas. Tienen que tener todas las protecciones estas protegidas. ¿Ven que estas tapitas que tiene acá? Bueno, cables con doble aislamiento. Como les mostré en su momento, son todos los alargues, estos negros, que tienen doble aislamiento. La cobertura negra, y si nosotros cortamos el cable acá, vamos a observar 2 cables o 3 o 4, dependiendo de los cables que pasen por en su interior, con otra protección del color correspondiente, ya sea celeste, negro, rojo, marrón o verde y amarillo. Entonces esa es la doble protección, por eso se llama cables con doble aislamiento. ¿Está? Bueno, y acá está lo que yo les decía. Hasta ahora veníamos hablando de las corrientes, que si nos atraviesa el cuerpo. Dependiendo el cuadrito que les mostré anteriormente, es si llegado el momento que nos atraviese la corriente por el cuerpo, va a depender de la cantidad de corriente que pase por mi cuerpo. ¿Tá? Hasta tantos miliamperes no nos hace nada, y dependiendo de cuanto más miliamperes sea, más corriente sea, más daño va a causar en nuestro organismo. Bueno, ahora acá fíjense que estamos hablando de tensión eléctrica y no de corriente eléctrica. Estamos hablando de volts, antes eran amperes. Yo les hice hincapié, recuerden la ley de Ohms, para que vayan diferenciando amperes, volts con resistencia. Eso ya memorícenla porque lo van a ver muy seguido. Entonces, dejamos de hablar de corriente, ahora vamos a empezar a hablar de tensión. Entonces, la tensión, lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es las distancias que tenemos que tener de seguridad en función a la tensión que esos cables estén transportando. ¿Está? Entonces, fíjense, acá tenemos un... ¿se va a cortar? Sí, se nos va a cortar y me va a quedar hablando solo. Bueno, vamos a arrancar de vuelta con este... Bueno, si quieren, corto así, porque ya que me faltan 20 segundos. Corto y arrancamos de vuelta, ¿sí? Ahora volvemos. Bueno, no, profe. Ya venimos, ya.